nuestro país en estos momentos hay un poco más de 1.400.000 niños y niñas en etapa escolar que tienen una lengua materna diferente a la del castellano. Así es. Y no todos están recibiendo en estos momentos educación intercultural bilingüe. Sobre la educación intercultural bilingüe, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué avances está? ¿Qué se ha logrado en estos últimos años? Nos va a acompañar el día de hoy Martín Moya. Él es consultor de la UNICEF, es antropólogo, cusqueño, y para mí es una suerte que venga él justamente, y se lo comentaba antes de comenzar este programa. Martín Moya, gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias, Susana. Que esté aquí en el programa porque en lo que necesitamos es un poco conocer información cualitativa, ¿no? O sea, qué impactos tienen las medidas que está tomando hoy el Ministerio de Educación en la vida de estos niños y de estas niñas. Medidas que sin duda no se tomaron muchos años atrás, ¿no? O sea, la situación de sus papás y de sus abuelos fueron otras, ¿no? Entonces, la de Arrancancán. ¿Qué beneficios tiene la educación intercultural bilingüe, Martín? Bueno, gracias, Susana, por la invitación. Me haces una pregunta directa, clara. Directa al corazón. Así es, y directa al corazón. Creo que el principal beneficio de la educación intercultural bilingüe es que un niño, al ser educado en su propia lengua y su cultura, por sentido común, va a lograr mejores logros de aprendizaje, justamente. Además, resulta ser un valor adicional porque no solo este niño va a estar afirmado en su cultura, va a estar fortalecido en su lengua, va a adquirir el castellano como una segunda lengua y va a estar abierto al mundo para adquirir todos los conocimientos, lenguas como el inglés o otras lenguas, pero también conocimientos de otros horizontes culturales. Entonces, en ese sentido, la IB es una posibilidad de una formación integral que desarrolle todas las capacidades y habilidades de los niños, y especialmente los niños hablantes de una lengua originaria. Sin duda los coloca frente al conocimiento de una manera distinta, ¿no? Los coloca frente al conocimiento de una manera distinta, pero los coloca frente al conocimiento con un plus. Es decir, siempre la diversidad resulta enriquecedora porque cuantas más lenguas, más horizontes culturales manejemos, seremos mejores personas, tendremos mejores potencialidades y posibilidades de tener logros que si solo estamos enmarcados dentro de una sola. Porque además es bien interesante y uno lo empieza a ver ya de una manera distinta. O sea, detrás de una lengua hay historia, cultura, personas, maneras y visiones del mundo, de la vida y todo lo demás. O sea, no es, o sea, la lengua es la punta del iceberg de algo que hay que descubrir. Es lo que me estás diciendo. Así es. Detrás de una lengua está la memoria, está la historia, está la costumbre, está la cultura, la visión del mundo. Y esas son las visiones del mundo, compartir esas visiones del mundo es lo que nos enriquece, justamente, porque así o como aprendemos, ¿no? Porque todavía no sabemos valorar la diversidad, ¿no? Exactamente. Es todo un proceso largo. Pero así como tenemos colores, sabores diversos y eso enriquece nuestra propia vida, es lo mismo en la cultura, ¿no? ¿Y hay avances ahorita en la educación intercultural bilingüe, Martín? Yo creo que hay avances muy importantes en estos últimos 5 años. Creo que el desarrollo de una propuesta pedagógica en educación intercultural bilingüe largamente esperada es un avance sumamente importante. El poder registrar cuántos niños necesitan atención en educación intercultural bilingüe es otro ¿Hay avance. un registro por primera vez? Sí, por primera vez en la historia de nuestro país hemos podido identificar al sujeto de derecho, ¿no es cierto? Pensando en políticas públicas necesitamos identificar quién es el sujeto del derecho. Entonces, cuáles son los niños, qué lenguas hablan, cuántos son, dónde están, en qué edades están comprendidos. Se han identificado también cuáles son las escuelas E y B de este país que acceden a un total de un promedio de 20.000 escuelas, ¿no es cierto? ¿Cuántos maestros E y B tenemos en el Perú formados, ¿no es cierto?, que están haciendo E y B? Entonces creo que estos avances en cuanto a información son muy relevantes. EIB es educación intercultural bilingüe, por sacar. EIB es educación intercultural bilingüe. No hay ninguna chapa. Otro avance importante, y en esto hay que felicitar un poco al Ministerio de Educación, es la producción de material educativo en las distintas lenguas del país. O sea, hay propuesta pedagógica y hay material educativo. Se han producido distintos materiales educativos en el país. Por ejemplo, aquí hay interesante lenguas, por ejemplo, que hay unos materiales en quechua, que son materiales de lectura-escritura. Son materiales de lectura-escritura, cancioneros, que como UNICEF hemos apoyado, pero que el Ministerio ha
tiene una línea de trabajo muy fuerte en producción de material educativo. Se están produciendo material educativo en 18 lenguas, Sí. 18 lenguas originarias del Perú, y la tendencia es a incrementarse, de acuerdo. incrementarse, Además ¿no? es un proceso, entiendo que además de este registro, o sea, se ha hecho un registro total, porque Así inclusive es. ya se tiene identificado cuántos pueblos originarios hay en nuestro país, que son creo que un poco más de 52 pueblos originarios, son 52 pueblos según el originarios, Ministerio de Cultura, son 47 52. lenguas originarias, es Así un es. dato ya que está muy detallado y preciso, ¿no? Así es. Entonces, al tener un registro de todo este mundo que ha estado al margen de nuestra vida décadas, ¿cuál crees que ha sido la principal política? El tener la propuesta pedagógica, o sea, una manera de enseñar a estos niños, la elaboración de materiales, ¿qué te parece? Yo creo que es un conjunto de políticas que pretendan atender integralmente a los niños hablantes de una lengua distinta al castellano, ¿no? Una primera, como te decía, es el registro, porque tendríamos que saber exactamente, y el Ministerio tenía que saber exactamente cuántos niños necesitan una atención en educación intercultural bilingüe, cuántas escuelas están brindando este servicio, cuántos docentes tenemos formados para esto, ¿no es cierto? Y en base a eso poder canalizar los recursos de inversión y todas las propuestas de política. Pero es importante también tener materiales educativos para atender a estos niños. Es importante tener una propuesta pedagógica que les permita a los docentes desarrollar la educación intercultural bilingüe en el aula. Es importante contar también con docentes que acompañen, o sea, acompañantes pedagógicos para estos docentes, Claro, que también ese es otro claro, avance importantísimo, claro, ¿no es que cierto? no Entonces, yo creo que es un conjunto de avances muy importantes que se han dado este último quinquenio. ¿Y hay resultados de esos avances? Ustedes comentábamos antes de empezar el programa la evaluación censal estudiantil. Así es. ¿Qué datos tienen sobre eso? Bueno, en los últimos años se ha ido incrementando progresivamente los avances en la evaluación censal de estudiantes en comprensión lectora en lengua originaria, pero sin embargo en la última evaluación había un avance significativo, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 11% en lengua quechua, de un 9% más o menos en aymara. En Shipibo Sí. han triplicado, ¿no? Han Es pasado de un increíble. 5.1 casi a un 18%, y lo mismo en otra lengua amazónica, en ahuajún, también es significativo el avance. Entonces, creo que no es suficiente, pero Es sí, el proceso, pues, pero estamos sí nos como- permite claro. visualizar un horizonte Más alentador, ¿no? Claro, Alentador, optimista, ¿no? Porque optimista. justo quería precisar un dato que estábamos comentando con el señor Moya, con Martín, sobre la evaluación censal del año 2013, ¿no? Entonces, el resultado era desalentador porque se entendió que el 62% de los chicos que habían sido evaluados no habían entendido, son estudiantes escolares, que tenían una lengua materna distinta al castellano, fueron evaluados en este censo, y el 62% no comprendía lo que estaba aprendiendo. Así es. ¿No? Los resultados, me está diciendo usted que, claro, no es que ahora sea reducido en 40%, No, así pero es. por lo menos los que hablan quechua, aymara y chipibo han Así es. incrementado su nivel de aprendizaje. Claro. ¿El chipibo por qué tanto? A mí me inquietó esa... El ¿por qué? ahuajún, perdón, el ahuajún es el que ha crecido más. Sí. El ahuajún es el que- Ya. Yo creo que hay varios factores, o sea, ahí es donde El empezamos- antropólogo, ¿qué me dice, no? ahí es donde se empieza a sumar estos avances, ¿no? Que te digo, es decir, material educativo, docente formado, escuela registrada y acompañamiento pedagógico, ¿no es Claro. cierto? Creo que eso es Que clave. son los profesores de la zona, ¿no? Que también Que son tienen la profesores lengua... hablantes de la lengua, Ah, de acuerdo. pero vamos acompañados por un docente exitoso, ¿no es cierto? Que también maneja la que lengua. también maneja la lengua, qué entonces bueno. que puede aterrizar concretamente en estrategias pedagógicas en el aula, ¿no es cierto? Claro, Acompañar a y los César niños, ¿no? Guajún, la vez pasada tuve la suerte de entrevistar, Ya. ya me hizo acordar, a un acompañante pedagógico Ya. que participó en una actividad que organizó, ahorita me acuerdo la institución que lo hizo. Y él era guajún, y me hablaba en su lengua guajún, y claro, el señor recontra orgulloso de su lengua, pero también, a mí lo que me encantó de lo que me contó esa historia es que su papá le enseñó a valorar su lengua, su raza, su cultura desde niños. Dice que de chiquito lo sacaban de su camita, se levantaba a 3, 4 de la mañana a, digamos, hacer sus actividades de investigación de la zona, hacer los rezos y oraciones a sus apus, etcétera, fumar también hacían algunas cosas. Me decía, eso no lo entendían mis compañeros de colegio. Claro, claro.
Claro, ¿no? en realidad en toda nuestra Amazonía peruana tenemos, creo que, un potencial en el sentido de que está muy viva esta vinculación con la lengua y la cultura. Y hay un proceso de reivindicación de la lengua y la cultura muy importante, ¿no? Que también puede ser una de las causas que explique este avance en la evaluación censal. A mí me encantaría que contara anécdotas, por ejemplo, porque me imagino que ha visitado las escuelas, ¿no? O sea, y además es antropólogo. O sea, ¿qué ha notado usted en estos años, por ejemplo? ¿Cómo están los chicos? ¿Qué ha descubierto? A ver, yo iría más allá de la evaluación censal. Yo creo que la evaluación censal es un indicador muy importante que nos va a permitir ver cuánto avance hay, ¿no? Pero como decía una maestra el otro día en un coloquio de educación intercultural bilingüe, más allá de los resultados en comprensión lectora o en matemáticas, lo que empezamos a ver es niños felices, ¿no? Y eso creo que es invalorable, niños felices porque claro, o sea, el poder aprender en la lengua originaria, no tener esa tensión de un profesor que le esté enseñando en castellano y no poder entender nada. Ay, qué sufrimiento, y además, me imagino. Y además ser evaluado en ello, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es súper importante, ¿no? Empezar a ver niños felices, sonrientes, empoderados, que empiezan a hablar, posicionar sus ideas, sus posesiones, a tener niveles de participación mucho más interesantes y ser protagonistas ellos mismos, ¿no es cierto?, de sus procesos de aprendizaje. Eso me parece que es invalorable, ¿no? Ahora, claro, nosotros podemos decir, sin duda es invalorable, nosotros podemos decir las escuelas interculturales bilingües o los chicos que tienen una lengua materna diferente al castellano, ya sabemos dónde están, ¿no? En la sierra y en la selva. Así es. Eso uno generaliza. Así es. Pero me imagino que hay regiones y lugares en donde se concentra más esta población. ¿En dónde están? Acá hay un proceso interesante, ¿no? Es decir, ciertamente los niños están ubicados más en la zona andina y la zona amazónica, pero también hay un proceso migratorio muy intenso, ¿no es cierto?, a las ciudades intermedias y a las ciudades de la costa. Entonces ahora se nos genera un nuevo desafío de cómo atender en educación intercultural bilingüe en contextos urbanos, por un lado, ¿no es cierto? Claro. Porque hay muchos niños que están ya en ciudades, ¿no es cierto?, pero que hablan una lengua originaria o cuyos padres hablan una lengua originaria, ¿no es cierto? Entonces tenemos que apostar por una EIB también de revitalización de la lengua y la cultura. Es un desafío, que inmenso, vamos a desarrollarlo claro, justo, mire, qué claro. suerte el comentario, porque justo vamos a tratar sobre los desafíos de la educación intercultural bilingüe en la segunda parte del programa. Ya regresamos. Yo lo conozco. Dile al huevón de Ferradas que te dé la puta plata porque yo lo digo y ya. Que es emocionante, que un trabajo que ha tomado tanto tiempo y que ha convocado a un equipo de profesionales peruanos y colombianos, argentinos, mexicanos, finalmente llegue al público, en este caso al borde de una década, ¿no? Que finalmente la historia que queríamos contar esté ya en la pantalla lista y que ya haya comenzado a exhibirse al público, es algo que es una emoción que no se puede esquivar. Yo creo que Magallanes, estoy de acuerdo contigo, es una película que busca llevarnos al cine para que nos miremos, para que nos entretengamos también, porque la película te sorprende, te entretiene, también te divierte, pero también para que nos sorprendamos, nos incomodemos o pensemos de nuevo. No había pensado yo en dar el paso a dirigir. Lo que quería explorar era la posibilidad de escribir. Y fue en el camino, ya 5 años escribiendo el guión, que Jimena, mi esposa, un día me dice: ¿y algún día estás pensando en dirigir? Porque si no es con esta película en la que ya vas escribiendo 5 años, entonces ¿cuándo vas a dirigir? Lo que viene es acompañar a Magallanes en la parte inicial del circuito de festivales que va a visitar la película. También va a comenzar a estrenarse en algunos mercados, afortunadamente, y para mi sorpresa, incluso antes de que hayamos estrenado la película, ya había despertado suficiente interés y ya la película se ha vendido y se va a estrenar en salas en Chile, se va a estrenar en salas en Brasil, se va a estrenar en salas en Argentina, se va a estrenar más tarde en Colombia, ya se ha cerrado el trato para que se estrene en Turquía, está avanzada la conversación para que se estrene en México. Y todavía lo único que hemos tenido son 2 funciones en el Festival de Lima. Hola, soy Salvador del Solar y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que no se vayan a perder la película Magallanes, una película peruana que desde este 20 de agosto va a estar en salas en todo nuestro país.
Este es el programa Incluir para Crecer, el tema que nos reúne el día de hoy con Martín Moya, consultor de la UNICEF, es acerca de los avances, ¿no? Educación intercultural bilingüe y avances de esta educación. Nos habíamos quedado en la parte de desafíos, wow, ¿no? Porque siempre los retos. Pero antes de empezar a concretarlos, me encantaría que desarrollaras esta reflexión que acabas de compartir conmigo, Martín, que es verdad, ¿no? Uno dice educación intercultural bilingüe y al toque lo relacionas con determinados espacios geográficos y algo así como que hay que rescatar el pasado para que no se pierda. Pero, ¿de qué se trata entonces? ¿Qué es lo que rescatamos y qué es lo que hay que mirar? Yo creo que se trata de rescatar yo diría dos cosas, ¿no? Una algo que nos vincula con el pasado, es decir, pensar que este país no se funda en 1821, ¿no? Que existimos hace 10 siglos, somos uno de los centros originarios, por ejemplo, de la agricultura en el mundo, uno de los 7, entonces tenemos una historia larga hacia atrás. Desde el Caral. Exactamente, pero no nos quedamos atrás, o sea, no nos quedamos anclados en el pasado, sino que vemos cómo las comunidades, los niños, hablantes de una lengua también están en el presente y están en el futuro, o sea, cómo pensamos, la IB rescatando lo bueno que hemos hecho en el pasado, pero proyectado hacia el futuro, o sea, no una visión estática, ¿no es cierto?, casi de museo, claro, ¿no es cierto?, compensatoria solamente, sino una visión en la cual tiene que ver el derecho, pero una comprensión de que las comunidades y los niños hablantes de una lengua distinta al castellano están en constante movilización, están en contextos urbanos, claro. Hay procesos migratorios, hay dinámicas económicas, sociales, políticas de por medio, y el desafío, uno de los desafíos más inmensos es cómo como sistema respondemos a esa realidad. Como sistema educativo. Como sistema educativo. Porque es verdad, porque no se trata de atender a la educación intercultural bilingüe porque ya están llegando a la ciudad, digamos. No, claro. No se trata de incluirla en la ciudad. Así es. O sea que las escuelas privadas podrían tranquilamente incluir una educación intercultural bilingüe en su metodología de trabajo. Claro, o sea, yo creo que cuanto más diversidad hay mayor riqueza. Así como reivindicamos la diversidad en otras dimensiones de nuestro contexto, creo que la diversidad cultural lingüística también deberíamos asumirla como una potencialidad, vincularlo a los procesos de desarrollo local, regional, nacional, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, aprender inglés es súper importante, pero aprender una lengua originaria también es importante. Pero justamente porque detrás de esta lengua hay lo que comentamos al inicio, historia, cultura, visiones. Exactamente. Yo recuerdo que quedé muy impresionada de una experiencia de justamente la cooperación española en una comunidad Cocama-Cocamilla, a la que tuve la suerte de visitar, ¿no? Y se rescataban mitos de esa comunidad, que tranquilamente, y estaban impresos, que tranquilamente pueden ser leídos en cualquier colegio de la ciudad de Lima, donde hay no sé cuántas escuelas públicas y privadas. Exactamente. Y pueden ser parte, digamos, del plan lector. En realidad debería ser parte del plan lector, ¿no? Pero además las lenguas también deberían, así como vemos muy importante aprender el inglés, deberían también enseñarse en las escuelas urbanas, en las escuelas privadas. O sea, yo creo que eso enriquecería aún más, ¿no es cierto?, la posibilidad de los pobres niños monolingües que solo hablan castellano también, o sea, ¿no? ¿Verdad? No, pobrecito, que no, castellano. O sea, viendo desde ese lado también, empezar a darle esa lectura, a interpretar los hechos de esa manera. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, si el desafío es incorporar la educación intercultural bilingüe en las ciudades, eso es uno de ellos, ¿cuáles son los otros, Martín? Creo que hay un gran desafío en la formación docente. Creo que el identificar las escuelas que necesitan impartir la educación intercultural bilingüe nos coloca un desafío de contar con los docentes formados para satisfacer esa demanda, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Formarlos de qué manera? Eso significa... ¿con otra metodología de enseñanza? ¿Cómo es? No solo con otra metodología, sino apuntar bien a que las instituciones formadoras, llámese ISPs u universidades, asuman dentro de sus mallas curriculares la pedagogía EIB, ¿no es cierto?, la formación de maestros específicamente para educación intercultural bilingüe. O sea, lo que tenemos ahora son maestros formados de manera general, y tú tienes un contexto que tú has mencionado, 47 lenguas en el país, ¿no es cierto?, pero no hay una formación que atienda esa demanda, ¿no es cierto?, en formación inicial. Y en formación continua o formación en servicios se necesita acompañar, hacer procesos de actualización, especialización en EIB, digamos, ¿no?, para atender esta demanda.
Entonces un tema grande es formación. ¿Cuál es el otro desafío? El otro gran desafío creo que tiene que ver con la sostenibilidad de los avances, ¿no? Es decir, cómo garantizar de que la educación intercultural bilingüe se institucionalice como política de Estado y no nos vaya a ocurrir que en un nuevo contexto gubernamental podamos dar retrocesos de lo avanzado, ¿no? Entonces ahí ¿Y qué creen, por ejemplo, se necesita para que se institucionalice la política de Estado? Para que se convierta en eso, en política de Estado. Justamente ahora la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio está elaborando la Política Nacional de IB, que lo que espera es justamente trascender esta visión gubernamental y pensar en política de Estado, ¿no? Que garantice la política, los lineamientos, pero los presupuestos también, ¿no? Para atender en educación intercultural bilingüe, ¿no? Claro, pero ¿esto qué significa? ¿Presupuesto del gobierno nacional? ¿O hay que plantearlo de tal manera que el gobierno regional y también el municipal sean parte de la consolidación de esta iniciativa educativa? Ese es otro desafío grande, ¿no? Pensar que la ¿Tú cómo consolidas una iniciativa exactamente, en política de Estado? Exactamente. Yo creo que otro gran desafío es pensar que la política se implemente con 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, no puede ser solo a nivel central, se tiene que pensar con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y si no es solamente un asunto del Ministerio de Educación, ¿qué nivel de gobierno regional y qué nivel del municipal tienen que involucrarse? ¿Y qué tienen que entender los papás también? Porque me imagino, o sea, hay que humanizar las políticas. ¿Qué tienen que hacer los papás, los que tienen que valoran su lengua originaria, para que el Estado no les falle, para que cumpla en que sea como una política de Estado? ¿Qué han pensado ustedes? Yo creo que hay una lógica de oferta, digamos que el sistema tiene que garantizar la política que se implemente en los 3 niveles de gobierno, pero por otro lado está lo que tú dices, la demanda, o sea, la demanda informada. ¿Cómo fortalecemos ahora la demanda informada para que los padres comprometidos con la lengua y la cultura puedan demandar también al servicio que garantice este derecho, ¿no? Entonces esa es una labor inmensa, es un desafío grande, pero en eso yo creo que se han dado avances también importantes y en ese camino se va. Recientemente se llevó a cabo una actividad, un coloquio de educación intercultural bilingüe. ¿Qué se vio en este coloquio? Este coloquio fue muy interesante porque, bueno, ha sido una semana intensa de IB en realidad en la Universidad Católica. Este fue un coloquio de educación intercultural bilingüe en el cual se han concentrado maestros exitosos de todo el país, que han traído experiencias pedagógicas concretas, que ese es el otro nivel, ¿no? Cómo se concretiza esto en el aula, cómo se humaniza, como tú dices. ¿Cómo lograron que los chicos aprendieran su lengua originaria más y mejor? Entonces, después de mucho tiempo se ha logrado hacer un evento de esta naturaleza, apoyado por UNICEF, la ONG Tarea, la Universidad Católica y la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio. Entonces se ha podido compartir no solo las experiencias, sino las reflexiones sobre esas experiencias pedagógicas concretas de la IB en el aula. Y una vez concluido esto, ahorita se está desarrollando un simposio de IB más de corte académico, ¿no es cierto?, y lingüístico, con experiencias también internacionales, ¿no? Para cerrar, le da el programa, me da una pena porque todo tiene su final, nada dura para siempre. En relación a otros países de América Latina, ¿cuál es la situación de Perú en el establecimiento y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe? Justo a raíz del coloquio IB, porque vinieron experiencias también de Guatemala, Colombia, Bolivia, México, pudimos conversar y un poco hacer un balance breve de la situación en América Latina. Ciertamente tenemos problemas comunes, respuestas también diferenciadas de acuerdo a contextos, pero creo que Perú ha avanzado mucho respecto a otros países de América Latina. Creo ¿En qué cosas, sobre todo? En esto que te mencionaba, ¿no? En materiales concretos, propuestas pedagógicas, acompañamiento, o sea, en respuestas concretas que van a favorecer a los docentes y a los niños. Creo que queda el gran desafío también, y esto es un tema muy importante en relación a pueblos indígenas, que la educación no está solita, ¿no? Es decir, la educación, si no se vincula con el tema de territorio, que es la gran demanda de los pueblos indígenas, no va a tener esta visión integral, ¿no? Que los pueblos indígenas sí se demanda, ¿no? Es educación, pero también es territorio, ¿no? Entonces, hay un gran debate pendiente respecto al territorio en el Perú. Ay, Dios mío, qué interesante. Nos quedamos en el mejor momento de la conversación, porque justamente el otro desafío es que la educación intercultural bilingüe no solamente es una tarea y una responsabilidad
del sector educación. Así es. Así es. Bueno, terminó el programa Incluir para Crecer. Martín Moya, le agradezco Muchísimas gracias, mucho que Susana. haya venido acá y nos haya ilustrado sobre la realidad de la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Ya nos vemos hasta la próxima y no se olviden, sigue el programa Gerencia y Liderazgo a cargo de Pepe Bravo y también Fabián Bayas con Antena Internacional. Hasta la próxima.